Afirmando tus valores, herramientas bíblicas para la vida diaria. El título del mensaje es ¿rescatas o te rescatan? ¿Ha estado alguna vez en un incendio? Un día yo estaba en mi casa, me estaba cambiando ropa en mi habitación y de pronto vimos un hongo en el aire. Una cuadra más atrás, en el pasaje 25, a una vecina le había estallado un cilindro de gas y se quemaron varias casas, pero yo justo en el momento del incendio vi como el hongo crecía y era una cosa espantosa. Corrimos todos los vecinos a intentar rescatar, pero la verdad es que nosotros no podíamos hacer nada, y mucho menos nosotros que éramos pequeños, niños, y teníamos que esperar literalmente el tiempo que llegaran los bomberos para poder hacer su trabajo. No me recuerdo bien cómo concluyó ese incendio, pero sí recuerdo bien que anhelábamos con vehemencia que lleguen los bomberos. ¿Nunca le ha pasado eso? Que sucede un incendio y usted anhela que lleguen los bomberos, porque ellos son los expertos y los que saben de este tema. Dame un poquito más de retorno, Jonathan, por favor. Y lamentablemente en la vida, nosotros muchas veces, escúchame bien, muchas veces nos conducimos con una mala costumbre de ser rescatados. Y en esta noche quiero tocar el caso de Lot, porque el caso de Lot es un caso que a mí me llama muchísimo la atención. Hay personas que nacen en desgracia, nacen en un campamento, piso de tierra, cama vieja, colchón viejo, cocina vieja, se comían todos los días pan con mantequilla, arroz con huevo, y de ahí para adelante, como decimos en el dicho, de ahí para adelante, gracias, las personas comenzaron a surgir. Pero hay otras personas, mis queridos, que lamentablemente lo han tenido todo y desperdician una y otra vez las cosas que han recibido. Por eso el tema es un poco susceptible, porque tenemos que pensar. Hemos conversado muchas veces con Greta, si yo muriese, ella puede vivir una vida sin mí, más allá de que está loca por mí, pero sí puede vivir. Sí puede vivir, y no es porque yo le dejo una pensión, porque usted va a decir, no, yo puedo vivir porque voy a recibir una buena pensión, eso no sirve. Sino saber que en la vida no siempre tienes que ser rescatado. No siempre tienen que hacer las cosas por ti. No siempre tienes que recibir la bendición porque otro se rompió el lomo por tu propia persona. Y a veces es triste las personas que viven en este mundo siendo rescatados una y otra vez. Ahora, es interesante porque el caso de Lot nos enseña algunas cosas importantes. Lo primero es que, hoy no avanza, gracias. Es que Lot, con Abraham tenían una relación donde Abraham quiso rescatar a Lot financieramente. Abraham quiso rescatar a Lot financieramente. ¿Ha visto personas así? Que están financieramente mal y otros siempre le tienden la mano, una y otra vez. Por lo general ocurre, y escúcheme bien lo que le voy a decir, que el que recibe la bendición económica no tiene idea del sacrificio que hace el que da la bendición económica. Esa es la verdad. No tiene conciencia de lo difícil que es ganarse el centavo, el peso. Esas 8 o 10 horas diarias donde tú te rompes el lomo y de pronto el otro te pega una llamada telefónica y te dice, oye primo, oye hermano, oye tío, oye primo, oye vecino, no sé, quien sea, te dice, préstame 100 lucas. Y para él pedir los 100,000 pesos es como nada. Y tú lo rescatas y le das esos 100,000 pesos y él te dice, la próxima semana te pago. Y esa próxima semana, ¿qué pasa, mi querido? Nunca llega. ¿Por qué? Porque esa persona no entiende lo que significa ser rescatado financieramente. Ahora, es interesante porque no funciona, querido Jonathan. ¿Bien? Así que me vas pasando el PowerPoint. Mira lo que dice Génesis 13:1 con respecto a Lot. ¿Ya? Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él, su mujer y con todo lo que tenía. ¿Y quién iba con él? Dice el pasaje. Lot. Versículo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado
en plata, ¿qué más? En oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev, desde el sur, hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes. Escuche bien, el altar que Lot había hecho, no, ¿quién lo había hecho? Abraham. Y dice el texto, e invocó allí Abraham el nombre ¿de quién? De Jehová. Fíjese esta dinámica entre un hombre que busca a Dios y uno que no busca a Dios. Y es interesante porque dice el texto 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, o sea, era un hombre con recursos, pero ¿gracias a quién? Gracias al tío. ¿Ha visto estas personas que dicen, no, yo tengo mucho dinero, pero gracias a quién? Seamos honestos. Nosotros tenemos familiares que han recibido varias herencias, tenemos uno que recibió 3 herencias y tiene recursos, pero seamos honestos, recibió 3 herencias. O sea, con eso, y no herencias de deuda, sino casas. Entonces, de ese cuento, o sea, es fácil dar consejos a otro cuando tu bendición vino de otro. Aquí Lot fue bendecido ¿por quién? Por Abraham. Y él tenía ovejas, ¿qué más tenía? A ver, ¿dónde me quedé? Vacas y tiendas, versículo 6. Y la tierra, dame un chiquitín más de retorno, Jonathan, porque estoy difónico. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces, Lot, ¿eso dice el texto? No, dice entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Mira, Abraham no era el hermano, era el tío. Pero mire la humildad que ocupa este hombre para hablarle a su sobrino. Y dice, somos hermanos, versículo 9, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Veamos el contexto importante de esto. ¿Abraham tenía recursos? Sí. ¿Lot tenía recursos? Pero ¿qué no tenían? Dígame usted, ¿qué no tenían? El lugar donde habitar con esos recursos. Y yo le pregunto, si Abraham tuviese vacas, ovejas, ganado, y se va al desierto, ¿era un buen negocio? Era un mal negocio, porque su ganado podía ¿qué? Perecer, morir. Y le dice a Lot, mira, tú toma la decisión. Escúcheme bien, cuando alguien recibe un rescate financiero a este nivel, lo menos que tiene que tener es gratitud y conciencia, ¿o no, mis queridos? Pero hay personas que cuando son rescatadas de esta forma, lo menos que tienen es conciencia. Y quieren no solo una parte de la torta, sino que toda la torta completa. Y es interesante porque Lot podía haberle dicho, tío, tranquilo. Mire, dividamos el Negev, la zona del río, la zona del campo cultivable, la mano izquierda para mí, la mano derecha para ti. No, mire lo que dice el texto, versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era, ¿de qué? De riego, como el huerto de Jehová. Mire, a tal nivel que era como el Edén. Versículos, dice al final, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro. Abraham, mire lo que dice el texto, acampó en la tierra de Canaán, o sea, en el desierto. Y en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas poquito a poquito, ¿hasta dónde? Hasta Sodoma. Y ahí vemos la intención de Lot. Porque por un lado, en esta discusión que tenía Abraham con Lot, Abraham fue al altar que había preparado para adorar ¿a quién? Para adorar a Jehová, para adorar a Dios. Le pregunto, ¿Lot tenía esa intención? No. Lot participaba de las cosas de Abraham, pero lo menos que le importaba a Lot era la vida espiritual de Abraham. Mira lo que dice el verso 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Mire, si a alguien le gusta lo malo va a buscar.
Aquí Lot usó la excusa. Él recibió, escuche, tenía todos sus bienes, todos los recursos, vacas, ganado, riqueza. ¿Eligió qué lugar? El Negev. ¿Qué es el Negev? La orilla del río el Jordán. Eligió el mejor lugar que la Biblia dice que lo llama como aún el paraíso de Dios, como el Edén. ¿Va conmigo en esa? ¿Pero qué hizo Lot? ¿Se quedó ahí? No. Dice que poco a poco su intención, su interés era quedarse ¿dónde? En Sodoma y Gomorra. Aquí le pegó a Abraham un salvataje financiero gigantesco. Le dijo a Lot, Lot, yo sé que tú tienes recursos y quiero que seas prosperado. Le pregunto, ¿Lot entendió eso? Pero mientras tanto, dice el versículo 18, Abraham levantó su campamento y se fue a vivir a Hebrón. ¿Qué es Hebrón? Dígamelo usted. ¿Qué es Hebrón? ¿Es una llanura? No. ¿Qué es? Un monte. Fíjese, se fue a vivir a un lugar con piedras, a un lugar sin ríos. Sí, podía haber un riachuelo, pero no como el Negev. Pero dice el texto, junto al bosque de Mamre, allí construyó un altar. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Mientras Abraham construía un altar para adorar a Dios, Lot con todos sus recursos se acercó a una ciudad de malvados, pecadores, viciosos, corruptos, llamado Sodoma y Gomorra. Es que por más que uno intente rescatar a alguien financieramente, si sus intenciones son malas, va a derrochar todos los recursos que tenga. ¿Escuchó? Usted puede hacer lo imposible por rescatar a alguien, pero esa persona nunca va a surgir si su corazón no está rendido en el altar de Dios para adorar al Rey del cielo. ¿Usted es alguien que rescata o lo rescatan? Vamos a ver lo segundo. Abraham quiso rescatar a Lot físicamente. Físicamente. ¿Ha hecho eso alguna vez? Que alguien está en un problema grave y usted lo rescata físicamente. Y dice, ¿cómo rescatarlo físicamente? Por ejemplo, un accidente. Y está en el hospital y hay que donar sangre y usted está ahí. Usted es el primero en donar sangre. ¿Por qué? Porque usted cree que tiene que hacer algo por esa persona. Mire, varios de nosotros hemos estado involucrados en accidentes. Pero a veces uno reacciona por instinto natural de meterse a un accidente y rescatar a alguien aún arriesgando tu vida. ¿No es así? Es así una realidad. ¿No pasa la semana pasada con este joven venezolano que murió en una gasolinera? Que había entrado 5 minutos antes a su trabajo. Llegaron unos delincuentes y estaban teniendo un altercado. Y entre medio de ellos estaba el otro muchacho de la gasolinera que le estaban golpeando. Y él, por ayudar al otro muchacho para que no lo golpeen, lo matan a él. Yo no sé si ese otro muchacho tendrá gratitud. Yo no sé si ese muchacho entiende que él está vivo porque su compañero de trabajo dio su vida. Pero sabe, mi querido, muchas personas aquí presentes han sido rescatados físicamente y no se dan cuenta. Alguien que te da un techo donde vivir. Alguien que te da un desayuno, un almuerzo y una once y una merienda para que puedas comer. Es que damos por sentado los beneficios que alguien hace para que nosotros tengamos una mejor vida. Por esa razón aquí la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 14, dice, por su parte, los reyes de Sodoma y Gomorra, Adma, mira lo que dice, Seboim, Bela, fueron al valle del Mar Muerto y allí presentaron batalla contra los reyes de Elam. Goim, Babilonia, Eleazar, lucharon contra 4 reyes contra 5. Pero como ese valle estaba lleno de pozos de brea, cuando los reyes de Sodoma y de Gomorra huyeron, fueron a caer dentro de esos pozos. El resto del ejército huyó hacia las montañas. Entonces los 4 reyes, que dice, se robaron. ¿Qué se robaron? Todas las riquezas. Pregunta, ¿quién estaba viviendo en Sodoma y Gomorra? Lot. ¿A quién le robaron? ¿Y qué le robaron? Toda la riqueza. Hermano querido, si alguien no aprende aquí la lección, o sea, le dijo a Abraham, no hagas eso, quédate conmigo, haz lo que tengas. Pero no, él se fue a Sodoma. Y los atacaron, llegaron enemigos y se llevaron toda la riqueza y todos los alimentos que había en Sodoma y Gomorra. Y se marcharon. Y como Lot vivía en Sodoma, también a él
se lo llevaron. Junto con todo lo que tenía. Se llevaron a Lot y todas sus posesiones. Miren lo que dice el versículo 13. En aquel tiempo, este es Génesis 16, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, estamos ahí, que nos dije el texto. Es 16, ¿cierto? En aquel tiempo Abraham, el hebreo, vivía junto al bosque de un hombre llamado Mamre. Este hombre era amorreo y tenía 2 hermanos, Escol y Aner. Los 3 eran amigos de Abraham. Cuando uno de los que habían escapado de la batalla vino y lo contó a Abraham, que su sobrino se le habían llevado prisionero, Abraham no le importó. Como decimos en Chile, no estaba ni ahí. ¿Es verdad eso? No, mira lo que dice. Abraham, junto a todos sus sirvientes capaces de luchar, eran 318 hombres. Y con ellos persiguió a los 4 reyes hasta Dan. Al caer la noche, Abraham dividió a sus hombres y atacó por sorpresa a los 4 reyes. Los derrotó y los persiguió hasta Oba, ciudad que está al norte de Damasco. Así liberó a Lot, a las mujeres, a su gente y recuperó todas las riquezas y pertenencias de ¿quién? ¿Y quién se quedó con ellas? Lot. Abraham no las recuperó para sí. Lo rescató financieramente, lo rescató físicamente, rescató sus recursos y rescató su persona. Estaba esclavo, era un prisionero. Pero mira lo que dice el verso 17. Cuando Abraham volvía de haber derrotado a Kedorlaomer y a sus reyes amigos, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el Valle del Rey. Allí, escuche bien, Melquisedec, ¿se aparece Melquisedec? Que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham diciéndole: Abraham, que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y Lot recuperó la plata, recuperó las vacas, recuperó el oro. ¿Y a dónde se fue? A Sodoma. Mire, es que a usted lo rescatan o usted rescata. Hay personas, mis queridos, que caen una vez, caen 2 veces, caen 3 veces y no les importa, son tercos por naturaleza. Viven una y otra vez la desgracia. Déjeme decirle que aquí era suficiente. ¿Cómo? Dígame usted, mi querido, Lot había perdido todo, estaba prisionero. Su tío vino como una especie de Robin Hood, lo rescató, recuperó sus cosas y apenas las recuperó, Lot, ¿dónde se fue? A Sodoma. Pero en ese momento se aparece Melquisedec. Y Melquisedec se dice que es nuestro Señor Jesucristo. Y ahí Él le dice: tú eres un siervo del Dios Altísimo. Y ese Dios Altísimo, Abraham, te bendiga. ¿Qué hubiese pasado si Lot se quedaba con Abraham? La bendición del Dios Altísimo caía sobre él. Ahora es interesante, en tercer lugar, Abraham no solo lo rescató financieramente, no solo lo rescató físicamente, sino que también quiso rescatarlo a Lot moral y espiritualmente. Qué terrible es ver personas que por estar en un lugar o tener ciertas costumbres tienen una decadencia moral y espiritual. Pero aquí vemos, mire lo que dice el versículo en el capítulo 18, verso 16, y con esto vamos terminando. Los visitantes, hablando de ángeles, se levantaron para seguir su camino a la ciudad de Sodoma. ¿Qué iban a hacer a Sodoma? Los ángeles, ¿qué iban a hacer? A destruirla. Abraham les acompañó por un rato para despedirlos, pero Dios pensó: no puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer, porque sus descendientes formarán una nación grande y poderosa. Por medio de ellos todas las naciones de la tierra van a ser, ¿qué dice? Bendecidas. Y aquí hay una lección importante. Escúcheme. Cuando alguien dice: yo tomo mis decisiones, mi vida es mi vida, ¿ha escuchado eso? Está equivocado. Usted puede afectar inclusive una nación. Imagínense, Dios bendijo a Abraham, pero para eso tenía que ser obediente Isaac. Y para eso tenía que ser obediente Jacob. Y los descendientes de Jacob, para que en genealogía nazca nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos, esto no es una cosa de que usted hace lo que quiere, su vida es su vida. Su vida, mi querido, puede afectar positivamente o negativamente las siguientes generaciones. Yo quiero afectarlas positivamente. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lo interesante de esto, mire lo que dice el texto. ¿Va conmigo?
Versículo 18, porque sus descendientes formarán una nación grande y poderosa. Por medio de ellos todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Versículo 19, para eso lo elegí, para que les ordene a sus hijos y a toda su familia que me obedezcan y que hagan lo que es bueno y justo. Si Abraham lo hace así, yo cumpliré con todo lo que le he prometido. Versículo 32, de nuevo dijo Abraham, ¿qué pasa aquí? ¿Se acuerda que Abraham se encuentra con Dios y Dios le dice que va a destruir Sodoma? ¿Y qué le dice a Abraham? Señor, si hay 50 justos, no la destruyas. ¿Y Dios qué dijo? Está bien, no lo hago. Pero que no hay 50. Bueno, si 40. Está bien, pero no hay 40. Señor, 30. Y así pues comenzó a bajar a Lot hasta que llegó a 10. Y mira lo que dice. De nuevo dijo Abraham, yo te ruego, Dios mío, que no te enojes conmigo. ¿Era lógico que Dios se enojara? Claro, sí, estaba como el Chavo del 8 ya diciendo un montón de cosas. Pero solo insistiré una vez más. ¿Y qué tal si solo se encuentran 10? Y Dios le aseguró, por esos 10 no destruiré la ciudad. Luego de hablar con Abraham, Dios se fue de allí. Abraham, por su parte, regresó a su tienda de campaña. Y miren lo que dice el texto siguiente. Aunque soy muy humilde, aquí está hablando Lot, porque me adelanté en el texto, en el versículo 19 vemos que Dios saca a Lot de Sodoma y Gomorra. Los ángeles le dicen, anda a la montaña. ¿Qué le dijeron los ángeles? Anda a la montaña, ahí vas a estar seguro. Y mire lo que dice Lot, aunque soy muy humilde, usted ha sido muy bueno conmigo, pues tuvo compasión de mí y me salvó la vida, pero yo no puedo huir a las montañas. ¿Quién sabía más, los ángeles o Lot? Pero hay algunos que siempre los quieren rescatar, pero ellos son sabidos, ellos lo saben todo. No, es que le dicen, eso está mal, él dice, está bien. Eso es bueno, él dice es malo. Eso es malo, él dice es bueno. Tercos por naturaleza. Y miren lo que dice Lot. ¿Dónde me quedé? Pero yo no puedo huir a las montañas porque este desastre me alcanzará y moriré. ¿Era verdad eso o era falso? Falso. Versículo 20. Mire, aquí cerca hay una ciudad pequeña. Si echo a correr podré llegar allá y ponerme a salvo. ¿Verdad que es muy pequeña? Versículo siguiente. Y aquel ángel le contestó, está bien, voy a cumplir tus deseos. ¡Qué terco! ¿Usted cree que Dios no es así? Sigue insistiendo con hacer lo malo y Dios va a dejar que hagas lo malo. Y miren lo que dice el texto. No destruir la ciudad de la que hablas, pero vete enseguida porque no podré hacer nada hasta que llegues allá. Por eso la ciudad se llama Zoar, que quiere decir pequeña. Y si usted estudia la historia bíblica, Zoar, dice la Biblia que eran tan malvados y peores que los de Sodoma y Gomorra. Tan malvados y peores. Pregunta, ¿no lo sabía Lot? Sí lo sabía. Sí lo sabía. Es que le encantaba vivir en medio del mal. Su tío lo quiso rescatar financieramente y no quiso. Físicamente y no quiso. Moral y espiritualmente y no quiso. Ese era el momento para ir a la montaña e ir al monte Hebrón. ¿Dónde estaba quién? Su tío Abraham, y decir, me libero de esto, pero él no, déjame aquí. Quédese ahí. Que haga lo que quiera. Pero mire lo que dice el verso 27, mientras tanto. Al día siguiente Abraham se levantó muy temprano. ¿Quién estaba yendo a Zoar? Lot. ¿Y quién se levantó temprano? Muy temprano y regresó a donde había estado hablando con Dios. La costumbre de Abraham era hablar con Dios. La costumbre de Lot era perseguir el pecado. La costumbre de Abraham era levantar un altar para adorar a Dios. La costumbre de Lot era involucrarse con los pueblos paganos y pecaminosos. Qué interesante. Y por último, sin embargo, Lot y sus dos hijas, y esto es lo más triste. Este es un final desastroso, que espero que usted no lo viva. Déjeme decirle que Eclesiastés dice que no hay nada nuevo bajo el sol. No crea que usted va a ser el único o la única que no le va a ir mal si se aleja de Dios. Si usted es alguien que persiste en ser rescatado, déjeme decirle que le va a ir mal. Pero aquí la palabra nos enseña una gran lección y dice, Lot y sus dos hijas tuvieron miedo de quedarse a vivir en Zoar. ¿Por qué tenían miedo? ¿Usted le gustaría vivir acá en, cómo se llama, por ahí por San Miguel, cómo se llama? ¿La Legua? ¿Le gustaría vivir en La Legua? Sí. Fernanda, ¿te gustaría vivir en La Legua? Una noche.
¿Sí? ¿Alguno aquí? Le pagamos 100.000 pesos para que usted pase una noche en la legua. Y lo dejamos afuera en una carpa. Ay, ay, ay. Mire lo que dice, tenían miedo. Por eso se fueron de allí y se quedaron a vivir, ¿dónde? ¿Qué dice el texto? En una cueva. ¿Qué tenía él al comienzo? Vacas, ovejas, ganados, sirvientes. Era millonario y terminó viviendo en una cueva. ¿Sabe por qué? Porque toda la riqueza que tenía, ¿dónde quedó? En Sodoma y Gomorra, y se destruyó. Él quedó, como se dice, una mano adelante y una mano atrás. Un día, la hija mayor le dijo a su hermana menor: nuestro padre ya está muy anciano y no hay por aquí ningún hombre con el que podamos casarnos para tener hijos. Vamos, emborrachemos a nuestro padre, así nos acostaremos luego con él y tendremos hijos suyos. Mire lo que dice el texto siguiente. Así fue como ellas quedaron embarazadas por parte de su padre. Cuando la hija mayor tuvo a su hijo, le puso por nombre Moab, del que descendieron los moabitas, hasta hoy. También la hija menor tuvo un hijo y le puso por nombre Benamín, del que descendieron los amonitas, hasta hoy. Aquí hay dos cosas y con esto terminamos. La primera, ¿de dónde aprendieron ellas que podían tener sexo con su padre? De Sodoma y Gomorra. ¿Se da cuenta? ¿Usted cree que esto no contamina? ¿Usted cree que una mala decisión no le va a dañar toda la vida? ¿Usted cree que tiene el control de aquello que va a hacer mal, le va a destruir la vida? Deje de ser rescatado y conviértase en alguien que rescate. Alguien que tenga carácter para rechazar el pecado y ser un hombre y una mujer que ayude a otros a cambiar su vida. Pero aquí está lo terrible y con esto concluimos. Dice que de ahí descendieron los moabitas. ¿Y quiénes? Y los amonitas. No, Lot dice, yo hago lo que quiero con mi vida. El resultado de lo que Lot hizo, lo que quiso con su vida, que nacieron las dos naciones archienemigas de Israel. Estas dos naciones le hicieron la vida imposible al pueblo de Dios. Todo porque Lot decidió vivir en Sodoma, amar Sodoma, vivir como los sodomitas. Hermano, nosotros somos luz de este mundo. Somos la sal de esta tierra. Usted no puede vivir siendo un rescatado. Viva siendo alguien que rescata para la gloria de nuestro Dios. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hay una gran lección aquí poderosa que nos enseña que hay muchas decisiones que nosotros tomamos que tienen consecuencias futuras, que pueden afectar inclusive a una nación completa, solo porque a nosotros no nos importa lo que estamos decidiendo. Mi querido, llegó el momento de ser maduros y decidir valientemente vivir como Abraham. Abraham en cada ocasión levantaba un altar para adorar a Dios. Mientras tanto, Lot siempre le gustaba Sodoma. El resultado final, una vida desastrosa, miserable y dos enemigos que fueron para Abraham una piedra en el zapato. Padre, bendigo a la gente que está aquí presente y que las decisiones que tomemos den honra y gloria a tu nombre. Oro en el nombre de Jesús. Amén y amén.